Fusun explicó las verdades que Azize había ocultado. Nadie, especialmente Azar y Miran, lo creería. Sin embargo, cuando Nasu estuvo de acuerdo, todos se sorprendieron. Miran, que se enteró de que Ryan también conocía estos hechos, estaba muy enojado. Porque cada vez que le preguntaba a Ryan qué estaba escondiendo, ninguno de ellos obtenía una respuesta. Ante esta situación, Miran se enoja con Ryan. Sin embargo, hay algo que se olvida de que Ryan está embarazada. El embarazo de Ryan, que está muy alterado por esta situación, correrá peligro. Sin embargo, no le pasará nada al bebé. Además, Miran, enojado con Ryan por ocultar los hechos, molestará a los dos. Porque todas las mentiras o verdades ocultas siempre deben hacerse unas para otras. Incluso si pasan por momentos tan difíciles, el amor de la pareja eventualmente los superará. Hay un hermano, Ara, que no está relacionado con la sangre y que aparece junto a los problemas de tantos misterios. Mucha gente dice que Ara está enamorada de Miran. Pero aunque no está relacionado con la sangre, es su hermano. La esposa de Miran, Ryan, también está embarazada. En tal caso, no sería bueno. Kara se levantará y se enamorará de Miran, tanto como guión como éticamente. Así que no creo que suceda algo como esto. Azar no lo creerá cuando se entere de que es la madre de Azize. Se sorprenderá cuando resulte que la madre de la persona con la que ha tratado de tratar durante años es la enemiga. Hasta que Azize se enteró de esta verdad, Azar no tuvo más maldad. Incluso si Azar descubre que es su madre, no será tan fácil aceptarlo. Azar estará más enojado con Nasu debido a esta situación. El secreto final de nuestra serie es la verdad de Azar. Cuando se enteró de lo que había hecho Azize Dilsa, pidió una cuenta. Aunque dijimos que Azar era la hija de Fusun anteriormente, Fusun sospechaba que podría ser una hija en base a la marca de nacimiento que vio mientras hablaba con Ada. Incluso si Fusun se entera de esta situación, es posible que Ada no lo sepa de inmediato. Tuvimos momentos muy emocionantes en el último episodio de Erkai, en el que veremos muchos eventos en el nuevo episodio. Mientras Miran interroga al conductor que provocó el accidente, alguien mata al conductor. Mientras tanto, Miran ve a Cian huir. Y cree que Cian hizo todo eso. Por lo tanto, él y Frat Cian quieren secuestrarlo e interrogarlo. Cian, por otro lado, confunde a Miran diciendo que se está escondiendo de ti. Ve a Miran y pregúntale a tu esposa. Mientras tanto, Frat, que sabe que el responsable de todo lo ocurrido, Fusun, no rompe su silencio. Después de lo que dijo Miran, Azad se enfrenta a su padre nuevamente. Por otro lado, Dilsa apuñaló a Aziz. Ryan, que quiere evitar que Miran vea esta situación, se lleva a Azize con Ada y lo lleva a la cabaña. Y ahí hacen la primera intervención. Cuando Miran llega a casa y no encuentra a nadie en casa, piensa que Ryan está escondiendo algo. Geo con Diresis Enu con Diresis L y Azad son ahora un dúo inseparable. Empezaron a estar juntos en cada evento. Debido a la muerte de Arun, Geo con Diresis Enu con Diresis L y Yaren comienza a sospechar mucho y por lo tanto investiga. Por lo que sospechaba que Yaren era el asesino de Arun. Comparte esto con Azad. Azad también cree que Yaren lo hizo y cuando va Yaren ve que su padre y su madre también están ahí. Cuando dice que sospecha de Yaren, Cian asume la culpa y dice que él mismo mató a Arun. Azad se sorprende y lleva a su padre a la corte al día siguiente. Mientras tanto, Yaren, que ya no puede soportar el remordimiento, llega a la comisaría para prevenirlos. Y le impiden entrar a la comisaría y le confiesan a Azad que él mismo mató a Arun. Ara insta a averiguar qué esconde Ryan, y Ryan relata lo que Azize le ha hecho a Dilsa en el pasado. Ara no quiere creer y le pregunta a Dilsa y ahora la sala se entera de lo que Azize hizo antes. Mientras tanto, Azize quiere ir a Fusun y evitar que Fusun lo haga. Mientras tanto, su herida sangra y vuelve a desmayarse. Enarza visitó a Azize y pidió un informe sobre lo que había sucedido. Le pide a Azize que le explique qué pasó y por qué lo hizo. Mientras Dilsa y Ryan hablan, Miran llega y los escucha. Ryan no quiere decírselo a Dilsa y lo protege. Sin embargo, Miran pasa por encima de Ryan y lo empuja mucho. Mientras Ryan continúa protegiendo a Dilsa, su madre Zera viene y le cuenta lo sucedido. Después de enterarse de que Azize fue apuñalada por Dilsa, quiere saber sobre las otras cosas de Ryan. Para averiguar quién causó el accidente, Miran continúa su investigación y finalmente descubre quién lo causó. Como se enteró, quiso ir a Fusun y pedir una cuenta, pero Fusun dijo que contaría todo lo que había pasado esa noche y envió a Miran
De hecho, planeaba reunir a toda la familia en Rian y explicar lo que le había sucedido a Azize. Sin embargo, Fusun viene y pone todo patas arriba. Y al final, dice que Azize es la madre de Azar. De momento hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejarles ver lo que está pasando en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.